Vía Zoom con nosotros. Bienvenida, Daniela, gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias, gracias por ese espacio, sobre todo en ese día tan importante que es el Día Mundial de la Alimentación. Y a propósito de que es el Día Mundial de la Alimentación, ¿cuáles son, podríamos decir, los principales indicadores que deberían convertirse en una especie de alerta para tomar acciones de tal manera que podamos garantizar una buena alimentación a todos los peruanos? Así es. Bueno, yo hoy día estoy representando al Banco de Alimentos Perú. Nosotros somos una ONG que desde hace 8 años venimos luchando contra el hambre y el desperdicio de alimentos. Hago hincapié en el desperdicio de alimentos porque, como mencionaste, la población viene en aumento, pero hay algo muy importante, es la cantidad de alimentos que están en perfecto estado y se desperdician. Y que justamente esos alimentos, por ejemplo, que están cerca de su fecha de vencimiento, pero están en óptimas condiciones, o, por ejemplo, excedentes de la agroindustria, todos esos alimentos se desechan. Y gran parte nosotros estamos buscando que no se desechen, que se conecten con poblaciones vulnerables, porque no necesitamos producir más. Un gran porcentaje de ello podría utilizarse para alimentar a casi el 70% de la población que padece hambre. Como mencionaste hace un instante, antes de la pandemia, antes de la guerra con Rusia, nosotros teníamos aproximadamente el 55% de la población estaban entre inseguridad alimentaria severa y moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen de pronto ni la calidad ni la constancia, y cuando hablamos de severa es que pueden pasar días sin haber consumido un solo alimento. Éramos aproximadamente el 55% de la población vivía en esa situación. Hoy en día, después de una pandemia, después de una guerra y todo lo que implica, es casi el 80% de la población está en inseguridad alimentaria. Y son cifras que definitivamente nos van a tomar muchísimo tiempo poder revertirlas, y el Banco de Alimentos justamente viene con una propuesta distinta, con una propuesta que habla de economía circular, donde los alimentos que se destruyen, los alimentos que, por ejemplo, en los supermercados, en el mercado mayorista, el agro, productos de las mismas empresas, de los almacenes, que no se llegan a comercializar, que por algún motivo no pueden ser vendidos, llevarlos al Banco de Alimentos para que nosotros los distribuyamos entre comedores, albergues, ollas comunes y un sinfín de organizaciones que necesitan esos alimentos para poder vivir. Ahora, Daniela, lo que tú mencionas preocupa porque tú dices cerca del 80% no tiene la seguridad alimentaria necesaria para garantizar una buena salud de las personas. Eso no significa que no tengan acceso a alimentos. El problema está en que los alimentos a los que pueden acceder no son lo suficientemente nutritivos o adecuados para garantizar una buena salud. ¿En ese sentido lo refieres? No necesariamente. Cuando hablamos de inseguridad moderada, hablamos de calidad de los alimentos, es decir, que sean alimentos nutritivos, y hablamos también de la cantidad, ¿no? Porque no es lo mismo comer una porción de fritura que una porción con carbohidratos, fruta, verduras, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la inseguridad alimentaria severa significa que no tienen acceso a alimentación. De hecho, hoy en día estamos en antes era aproximadamente un 24% que vivía en inseguridad alimentaria severa, y hoy en día estamos bordeando casi el 36% aproximadamente, ¿no? De hecho, algo también bastante crítico es que antes la población que tenía acceso a alimentación, ya sea en calidad, en constancia, era aproximadamente un 40% de la población. Hoy en día, las personas que pueden acceder a alimentos, ya sean nutritivos o no nutritivos, estamos hablando de un 20%. Entonces, la mitad de la población que antes podía acceder a alimentos, ahora de pronto ya no puede acceder. Y no solo hablo de alimentos nutritivos, es que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a esos alimentos. Entonces, el Banco de Alimentos justamente lo que hace es darle la oportunidad a estas personas de darle el acceso a alimentos, ¿no? Y sobre todo aquellos alimentos que podrían haber sido destruidos. Cuando hablamos de alimentos destruidos, estamos hablando también de un terrible impacto que se genera a nivel planeta, a nivel mundial, ¿no? Con emisiones de CO2. Entonces, finalmente es un doble impacto muy importante, que al recuperar alimentos que podrían haber sido desechados, asignarlos a poblaciones que no tienen acceso a alimentación, y así le podemos dar esa oportunidad, ¿no? De poder alimentarse. De acuerdo. Eso significa que tenemos que tomar un poco más conciencia respecto de cómo estamos
administrando nuestros alimentos. Así es. Así es. En todo el proceso, ¿no? Porque hay alimentos que ni siquiera llegan a insertarse a un mercado, por lo tanto se hacen inaccesibles solo por esa condición, y en las zonas donde los producen terminan perdiéndose. Por otro lado, el tratamiento de la alimentación también en los procesos de producción de nuestros platos tienen mucho desperdicio que en estos procesos los descartan y no les dan un reuso, una reutilización que puede contribuir a alimentar a determinados sectores que les caería bien, sin duda. Exacto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sientes el trabajo que viene haciendo el Estado para tratar de garantizar de alguna manera la seguridad alimentaria en función de estos dos temas que te acabo de tocar? Sí, de hecho nosotros desde el 2017 tenemos una ley, es la ley de donación de alimentos. Esa ley de donación de alimentos lo que le dice a las empresas es ¿qué sucede? Antes las empresas, para poder darle de baja los productos de manera contable, a los que ya no podían comercializar, los tenían que destruir, llevar un relleno sanitario, destruirlos, ir con un notario, darles de baja en su contabilidad. Ahora, bueno, ya hace unos años, lo que te dice esta ley es, ok, si tú en vez de destruirlos, los donas a una entidad beneficiaria como el Banco de Alimentos, por poner un ejemplo, tú vas a poder recibir un certificado de donación. Y con ese certificado de donación lo vas a poder usar no solo para darle de baja los productos, sino para poder deducir del impuesto a la renta. Entonces, eso ya no solo genera un beneficio, por supuesto, para la comunidad, para el planeta, sino que tributariamente este escudo fiscal es un incentivo para las empresas para que no destruyan los alimentos. Aparte hay que tomar en cuenta que destruir alimentos es costoso. Pagarle un notario, pagar el transporte, pagar la destrucción de los toneladas por relleno sanitario. Solo para darte un ejemplo, nosotros del mercado mayorista de Lima, el año pasado rescatábamos 9.5 toneladas de frutas y verduras frescas al día. En un día, 9.5 toneladas. Estamos hablando del agro, hace 2 días hemos recibido 200 toneladas de toronja y nosotros cada mes estamos rescatando entre más o menos 1000 toneladas de producto. Trabajamos con 180 supermercados que recogemos de lunes a domingo y lo que nosotros hacemos no es producir más, es aprovechar lo que ya no puede ser comercializado para destinarlo a esas poblaciones. Y estamos hablando de comedores, ollas comunes, que son definitivamente la población más vulnerable en nuestro país. Y me imagino que este trabajo para poder redistribuir estas toneladas de alimentos que ustedes están recogiendo diariamente exige un especial manejo logístico para garantizar que estos productos que han sido recogidos lleguen también en buenas condiciones hacia los beneficiarios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo están operando en ese sentido? Sí, a ver, te comento, nosotros tenemos 4 canales a través de los cuales nosotros recuperamos alimentos. Uno son las tiendas de supermercados, que ya lo comenté, que son más o menos 180 tiendas. El sector de la agroindustria, que si bien no hacemos la cosecha como tal, recogemos de los packings. Después tenemos todo el mercado mayorista, que estamos de lunes a sábado, y tenemos también los que vienen de almacenes de las empresas industriales, las grandes empresas. Nosotros contamos con 2 camiones y al mismo tiempo tenemos alianzas importantes de transporte que nos permiten poder gestionar la logística de manera oportuna, de manera eficiente y sobre todo manteniendo una calidad e inocuidad en los productos. Estamos hablando de productos que de pronto van a vencer en 2 días. Estamos hablando de frutas como un tomate que de pronto si no lo distribuyes en ese mismo momento se malogra, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros hace poco, en julio, somos el primer banco de alimentos en todo el mundo, estamos hablando de más de 1000 bancos de alimentos en todo el mundo, que hemos sido el primer banco en el mundo en certificarnos en calidad e inocuidad en nuestros almacenes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros es una seguridad para las empresas que todos los alimentos que ingresen a nuestros almacenes o se distribuyen a través de nuestros 2 camiones van a permanecer con toda la cadena de inocuidad, con la cadena de frío, calidad, y también nosotros promovemos las buenas prácticas para que cuando lleguen a las comunidades sepan cómo almacenarlo, sepan cómo hacer la cadena de frío, entre otras cosas, ¿no? Vamos mucho más allá de solo de donar los alimentos. Hacemos también inclusive capacitaciones financieras, de habilidades blandas, trabajo en equipo y muchas cosas para poder ayudar a la población que salgan de ese círculo de pobreza y sobre todo de hambre. De acuerdo. En todo caso, en este momento
algunos empresarios, algunas autoridades también, gobiernos locales, regionales, que tienen bajo su responsabilidad gestionar algunos mercados, están viendo el programa. ¿Cómo pueden hacer para sumarse a esta iniciativa que ustedes vienen promoviendo? Sí, bueno, contactarnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos una página web también, www.bancoalimentosperu.org. Tenemos un correo que es comercial@bancoalimentos.org. Es el área de gestión de donantes, que nosotros somos los que estamos en constante, digamos, aviso a las empresas para que nos donen productos, ¿no? Que cuando tengan un producto que de pronto ha tenido un error en el envasado o está por vencer y ya no lo pueden colocar en el mercado, o excedentes de producción, cualquier tema que dificulte o que prohíba la comercialización, nos escriben a nosotros. Nosotros vamos a canalizarlos de la mejor manera, vamos a llevarlos a las poblaciones que realmente necesitan ese alimento y van a tener una trazabilidad y transparencia asegurada con nosotros. Nosotros pertenecemos a una red mundial de alimentos. De hecho, ayer estaba en Argentina reunida con muchísimos bancos de alimentos justamente tocando temas sobre la crisis alimentaria mundial, ¿no? Y Perú ha sido uno de los referentes para cómo es que a través de la pandemia hemos seguido creciendo para captar donaciones y así aliviar a la población que padece hambre, ¿no? Entonces, invitamos a todas las empresas, no solo las empresas, también a las personas que nos están viendo, sigan nuestras redes, comenten, difundan sobre la inseguridad alimentaria y cómo a través del desperdicio de alimentos podemos generar el acceso de alimentos a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Daniela. Óyennos y por favor que la inseguridad alimentaria termine en hambre cero, ojalá. Así es, que ese objetivo del desarrollo sostenible, el segundo objetivo del desarrollo sostenible, sea una realidad, sin duda. Daniela, permíteme hacer una pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en tu organización, aproximadamente? Mira, cuando yo ingresé al banco, hace casi 5 años, éramos 7 personas. Hoy en día somos 41 personas y más de 300 voluntarios. Y de este grupo de personas que trabajan contigo y voluntarios, el número de mujeres participando, ¿lo tienes en mente? Sí, somos el 90% somos mujeres. De acuerdo. Muy bien, Daniela. Lo que pasa, y te pregunto esto porque en algún momento leí un estudio, una publicación que daba referencia al riesgo en la seguridad alimentaria debido a la sobrepoblación del planeta. Y una de las propuestas que decían estos científicos es que para resolver el problema de la alimentación tenemos que encargarle los ministerios de economía de los países a las mujeres y la gestión del Ministerio de Agricultura, o su símil, ¿no? También a las mujeres, porque las mujeres son las únicas que nos pueden garantizar la seguridad alimentaria en el planeta. Han pasado 15 años, 12 años de lo que recibí esa información, revisé esa información, y hoy tú eres un testimonio claro de que efectivamente, ¿no?, las mujeres tienen un rol importantísimo que cumplir en la seguridad alimentaria. Así que te felicito, gracias Daniela por compartir con nosotros tus experiencias y ojalá esta información, esta conversación permita que más empresarios, más productores se sumen a esta iniciativa. Gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias. Muy bien, Daniela Osores, gerente general del Banco de Alimentos del Perú, ha estado compartiendo con nosotros este esfuerzo enorme de haber